los cipayos. Para empezar, primero que nada, esta parte debemos entender cómo estaba India en 1857. En ese tiempo, gran parte del país estaba controlada bajo una compañía británica de las Indias Orientales. Estas empezaron como una empresa, en la práctica funcionaba como un gobierno, hacia las leyes, cobraban lo que son los impuestos y controlaban los territorios. Ellos empezaron como un gobierno. Dentro de su ejército estaban los cipayos, que eran soldados indios que trabajaban para los británicos. Ellos eran fundamentales para mantener el control, pero aún así sufrían una discriminación grande y un maltrato, y muy pocas oportunidades les daban para poder ascender hacia otros méritos, hacia otro rango. La rebelión no surgió de un día para otro, tuvo diferentes causas importantes y les voy a explicar algunas de esas causas. Primero que nada tenemos las causas culturales y religiosas. Los británicos querían imponer costumbres y su forma de vida. Muchos indios, lo que son los cipayos, sentían que estaban intentando cambiar esa falta, o sea, que le estaban dando una falta de respeto a las religiones, lo que generó una gran tensión. Otro de las causas fueron los problemas económicos. Habían impuestos muy altos, mucha gente perdió sus tierras y los artesanos indios se quedaron sin trabajo porque los productores británicos los productos británicos que hacían los productores nuevos eran mucho más baratos. Entonces esto alzó una gran demanda y pues se quedaron sin gran parte de su trabajo. Otra de las causas fue la desigualdad en el ejército. Aunque los cipayos hacían gran parte del trabajo, recibían un trato muy feo. Les daban menos salario, no tenían posibilidades de subir a un rango como soldados británicos como tal. Una de las otras causas fue la expansión británica. Los británicos seguían anexando reinos indios, quitando el poder a los gobernantes locales. Esto enfurecía tanto a estos cipayos como a comunidades enteras que estaban en la India. El detonante más grande y el final fue algo muy específico. Los nuevos cartuchos de rifles venían engrasados con grasa de vaca y cerdo. Para estas personas la vaca era un animal sagrado, y para los musulmanes el cerdo es impuro. Solo tocarlos iba en contra de sus creencias. Entonces muchos cipayos se negaron a usarlos, y esto fue como comenzó formalmente la guerra en Meerut en mayo de 1857, cuando varios soldados fueron castigados por desobedecer estas órdenes de quererles imponer que usaran este tipo de armas. En respuesta, los cipayos se levantaron, atacaron a los oficiales británicos y marcharon, donde buscaron el apoyo del emperador, y así dio inicio a lo que conocemos hoy como la rebelión de los cipayos. Ahora, continuando con la rebelión de los cipayos, vamos a hablar sobre cómo se desarrolló este conflicto. Bueno, la rebelión no estaba del todo coordinada, pero sí tuvo mucho apoyo de campesinos, nobles y de algunos otros reinos. Sus principales focos de lucha fueron lugares como Delhi, Lucknow, Kanpur y Jhansi. Y se destaca una figura muy emblemática, que fue la de Rani Lakshmibai, que fue la reina de Jhansi, y ella lideró con gran valentía la resistencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues también la represión británica. El ejército británico con ayuda de tropas de Nepal y Sikhs, recuperó gradualmente las ciudades rebeldes. Para 1857 Delhi cae. Esto fue en septiembre de 1857, y junto con otras zonas importantes. Los británicos aplicaron represalias muy duras hacia los rebeldes, como ejecuciones masivas, destrucción de aldeas y castigos severos. Y como consecuencia, pues se fue el final de la compañía británica en las Indias Orientales. Se inició el Raj británico, ya que la corona británica pasó a tomar el control completo del territorio. Y existieron algunas medidas que se tomaron, como reformas militares, que fue reorganizar el ejército para evitar futuras rebeliones. Medidas políticas, en donde se prometió respetar costumbres religiosas y pues costumbres locales. El impacto histórico fue que esta fue la primera gran lucha en la India, y esta inspiró movimientos posteriores, lo que para 1947 los llevaría a tener y tomar su propia independencia. Hola, mi nombre es Alani Zamora Franca. Hoy vamos a conocer uno de los movimientos más importantes de la India, que era el movimiento No Cooperación, que fue liderado por Gandhi.
que cambió la economía, lo social, lo económico, lo político, lo medioambiental y hasta el posicionamiento del Imperio Británico en el mundo. Vamos a iniciar con lo económico, que la idea de Gandhi era muy simple. Si los indios dejaban de comprar productos británicos, especialmente los textiles, el imperio perdería gran parte de sus ganancias, porque las fábricas británicas vendían muchísimo hacia la India. Gandhi promovió el Swadeshi, que era producir todo en casa, todo lo que se podía en casa. Y el Khadi, que era ropa tejida a mano, que se convirtió en un símbolo de resistencia. Esto no afectó la economía colonial, sino que también ayudó a que miles de personas, especialmente en las zonas rurales, participaran en una lucha ante la independencia. Aunque no logró reemplazar por completo la economía colonial, sí obtuvo temporalmente que se llegaran a cambiar sus hábitos de consumo e intentar que la India sea autosuficiente. Antes de 1920, el nacionalismo indio estaba dominado por élites urbanas, educativas y por las demandas más moderadas. La no cooperación convirtió la resistencia en algo cotidiano. No comprar productos británicos, no ir a institutos, no colaborar con el gobierno colonial, y por primera vez los campesinos, los trabajadores, los estudiantes y las mujeres participaron juntos al movimiento nacional, que era una protesta pacífica. Este periodo consolidó como la resistencia no violenta como la política en la India. Aunque se suspendió en 1922, se siguió dando un pie en la marcha de la sal en 1930. En lo geopolítico, el movimiento llegó a tener consecuencias internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico enfrentó problemas económicos, nuevas críticas globales sobre el colonialismo. La India era clave para el Imperio Británico, ya que era enorme, contaba con una población y estaba llena de recursos. La desobediencia civil hizo que la situación en la India se volviera un problema diplomático, y en 1939 el virrey, al entrar a la Segunda Guerra Mundial, lo hizo sin consultar a los líderes de la India, esto ocasionando una ruptura política. Todo esto aceleró el movimiento y dio como resultado que terminara el dominio ante los británicos. Hola, mi nombre es Daniela Castillo y yo voy a hablar sobre las consecuencias sociales, políticas y medioambientales de los movimientos de no cooperación de Gandhi. Dentro del impacto social tenemos que al inicio del siglo XX la política en India era un asunto de élites urbanas, pero sin embargo con los movimientos de no cooperación eso cambió por completo. Gandhi logró que sectores rurales, castas bajas y miles de mujeres se integraran activamente a la lucha por la independencia. Lo revolucionario fue que cualquiera podía participar, incluso con acciones cotidianas, hilar khadi, rechazar productos británicos, promover economías locales. El khadi, la tela tejida a mano, se convirtió en un símbolo nacional que representaba autosuficiencia, identidad y resistencia del sistema colonial que había debilitado la producción local. Este gesto fortaleció vínculos comunitarios y dio a las mujeres un rol público sin precedentes en muchas regiones. Pero no todo fue una unidad perfecta, y es que a pesar de los llamados de Gandhi a la armonía, las tensiones entre hindúes y musulmanes crecieron en los años 30, impulsadas también por estrategias británicas de división. Aún así, estos movimientos dejaron un legado profundo, y es que millones de personas sintieron que por primera vez el poder de la acción colectiva y la idea de formar parte de un proyecto nacional común los hacía sentir mucho más unidos. Tenemos el impacto político, y es que políticamente los movimientos de no cooperación fueron un golpe directo a la autoridad del Imperio Británico. Estudiantes abandonaron escuelas coloniales, abogados renunciaron a tribunales imperiales, funcionarios dimitieron. Todo esto mostró una verdad incómoda para los británicos, y es que su sistema solo funcionaba mientras la población aceptara cooperar, aunque fuera pasivamente. El momento más icónico llegó con la marcha de la sal, y es que Gandhi recorrió cientos de kilómetros hasta el mar para producir sal y desafiar un impuesto injusto. Este acto sencillo desnudó el carácter abusivo del colonialismo y dio la vuelta al mundo.
Las imágenes de miles recolectando sal mostraban algo poderoso, y es que la ley imperial pierde fuerza cuando la sociedad decide actuar unida. Estas campañas también consolidaron el Congreso Nacional Indio como un movimiento verdaderamente nacional, y cada ola de resistencia debilitaba mucho más el imperio, que respondía con una censura, arrestos y mucha más represión. Para la década de 1940, sostener el control ya no era viable sin recurrir a una violencia que habría dañado gravemente la imagen británica a nivel internacional. Tenemos el impacto medioambiental. Y aunque no siempre se analizan desde esta perspectiva, las campañas gandhianas también ofrecieron una visión distinta de la relación entre las personas y su entorno. Gandhi promovía la vida sencilla y la autosuficiencia local, no solo como una estrategia económica, sino como un modo ético de habitar el mundo. Frente a la industrialización colonial que consumía grandes cantidades de energía y recursos, él impulsaba modelos mucho más sostenibles. El Khadi no solo era un símbolo político, sino que también era una alternativa ambiental. Al volver a la producción artesanal, se reducía la dependencia de fábricas británicas intensivas en recursos y en energía. La Marcha de la Sal también reivindicó el acceso comunitario a los recursos naturales, en contraste con la explotación regulada por el Estado colonial. Estas ideas inspiraron más tarde movimientos ambientalistas como Chipko en los años 70, que defendía bosques y recursos comunitarios. Aunque el movimiento original no era explícitamente ecológico, sí cuestionaba profundamente el modelo extractivo del colonialismo. Buenas, soy Javier Uribe y hoy voy a hablarles sobre la partición de la India. Empezamos con un poquito de contexto actual, ya que tras la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico se enfrentaba a una profunda crisis económica y política, y a su vez el movimiento independentista de la India, encabezado por el Congreso Nacional Indio, y figuras como Mahatma Gandhi se encontraban en su punto más fuerte y más alto. Al mismo tiempo, la Liga Musulmana, dirigida por Jinnah, exigía la creación de un Estado separado para los musulmanes. Él argumentaba que una India unificada bajo la mayoría hindú no garantizaba ni sus derechos ni su seguridad. La tensión entre ambas posturas creció a niveles alarmantes, y en 1946 los disturbios conocidos como el Direct Action Day en Calcuta marcaron un punto de no retorno, ya que miles de personas murieron en enfrentamientos religiosos entre los hindúes y los musulmanes. A su vez, la violencia se extendió por todo el país, debilitando cualquier esperanza de mantener una India unificada. Y todo esto demostrándoles al gobierno británico que su presencia en el subcontinente era insostenible. Ante esta situación, el último virrey británico, Lord Mountbatten, fue enviado en 1947 con la misión de organizar una transición rápida hacia la independencia. Inicialmente los británicos habían planeado retirarse de la India en 1948, pero la magnitud de la violencia los llevó a acelerar este proceso. Mountbatten decidió adelantar la fecha a agosto de 1947 más o menos, y propuso dividir el territorio en dos estados, por un lado la India y por otro lado Pakistán. Para llevar a cabo esta división se nombró a un jurista británico llamado Cyril Radcliffe, quien nunca había estado en la India para ese entonces. A él mismo se le encarga la tarea de trazar la línea entre ambos países, la llamada Radcliffe Line, en un tiempo extremadamente corto, apenas unas semanas. Radcliffe tuvo que decidir entre qué regiones pertenecían a cada país, todo esto considerando criterios como religiosos, económicos y geográficos también. Sin embargo, la información era incompleta, la presión política era demasiada, y el escaso tiempo lo hicieron provocar graves errores. Aldeas, distritos y hasta familias quedaron divididas de un día para el otro. El 15 de agosto de 1947 se proclama oficialmente la independencia de la India. India se convierte en una república democrática, y Pakistán, por otro lado, nace como un estado para los musulmanes.
La alegría inicial por estas dos particiones se ve desmoronada por una de las migraciones más trágicas y grandes de la historia moderna, ya que millones de hindúes y sikhs que vivían en la ahora Pakistán comenzaron a huir hacia el otro lado, hacia la India, mientras que millones de musulmanes hacían el viaje al lado contrario. Se estima que entre 10 y 15 millones de personas cruzaron hacia sus respectivos lados, y entre 200.000 y 2 millones murieron a causa de la violencia que había en los sectores, enfermedades y también a la hambruna. Entre 1947 y 1950 la situación continuó siendo crítica. No solo hubo desplazamientos y violencia, sino que también hubo conflictos territoriales. Uno de los más importantes fue el de Cachemira, un principado con mayoría musulmana pero gobernado por un hindú. La decisión de unirse a India provocó la primera guerra hindú-pakistaní, marcando el inicio de una rivalidad política y militar que hasta hoy en día persiste. Concluir, la partición no solo cambió las fronteras, ya que dividió familias, comunidades y las memorias colectivas, sino que generó efectos sociales profundos, efectos económicos devastadores y una inestabilidad política que definió la relación entre India y Pakistán durante el resto del siglo XX. Hoy en día las heridas de este proceso aún se sienten en la religión y en su diplomacia también, en donde aún sigue habiendo tensiones religiosas, especialmente en la memoria de aquellos que sobrevivieron a aquel cambio radical. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.